Hola a todos, soy José Manuel Luna y realizo investigaciones sobre sustentabilidad y sistemas socioecológicos en conflicto. Este podcast es un complemento a dichas actividades que busca ser, además, un espacio de divulgación y acceso universal al conocimiento. El episodio de hoy abordará un tema de suma importancia para la labor académica en referencia a lograr romper los esquemas formales de la comunicación científica y en función de generar espacios de diálogo, divulgación y acceso universal al conocimiento. Hoy platicaremos sobre seguridad y soberanía alimentaria en México. En México, la seguridad alimentaria de sus habitantes es uno de los retos más importantes del Estado y de representantes del sector privado. Sin embargo, el hambre y la pobreza, contraparte de la seguridad alimentaria, siguen representando uno de los problemas más agudos que enfrentan los mexicanos. A pesar de la implementación de múltiples políticas y planes para su combate en las últimas 4 décadas, vemos que en México se producen, comercializan, importan y consumen una gran cantidad de alimentos ultraprocesados, quimicalizados y con organismos genéticamente modificados cuya producción está relacionada con procesos de alto consumo de materiales, energía y recursos naturales, así como a procesos de alta contaminación ambiental, además de estar ligados con una degradación en la salud de la población. Por tales motivos, es necesario pensar una agenda que coloque en el centro de las estrategias de política económica y social no solo la disminución de los desequilibrios en el intercambio de alimentos con el exterior y el fortalecimiento del aparato productivo nacional, sino que además incluye el diseño de una agenda saludable y ecológica para el alcance de la seguridad y soberanía alimentaria en México. En este episodio del podcast Divulgadores, un espacio para el acceso universal al conocimiento, se dialogará en torno a ¿cuál es el panorama actual de la soberanía alimentaria en México? ¿Cuáles serían los límites y retos para alcanzar la soberanía alimentaria en nuestro país? ¿Y cuáles son las estrategias que se tendrían que implementar en el corto, largo y mediano plazo para lograr la soberanía alimentaria en México? Para abordar este problema tan importante, contamos con la presencia de 3 investigadoras expertas en el tema. La doctora Rebeca de Jaro Mota, quien es profesora e investigadora de la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, doctora en Ciencias Biológico-Agropecuarias, y sus principales líneas de trabajo son desarrollo socioeconómico y factores limitantes de seguridad alimentaria. Buen día, doctora Rebeca. Buenos días, doctor José Manuel. Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes este espacio y además pues con este tema tan importante y urgente. Gracias. Gracias a usted. También nos acompaña la doctora Karina Pérez Robles, quien es investigadora catedrática CONACYT asignada a la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, doctora en Ciencias Agrarias por la Universidad Autónoma Chapingo, y sus principales líneas de investigación son conservación del patrimonio socioambiental y desarrollo sustentable con enfoque de género. Buen día, doctora Karina. Buenos días, hola, me da mucho gusto poder participar en esta actividad. Realmente el tema que vamos a abordar el día de hoy es de gran importancia para la sociedad completa. Muchas gracias. Gracias, doctora Karina. Además nos acompaña la doctora Sandra Blas Yáñez, quien es profesora e investigadora en la Universidad Politécnica de Atlacomulco, adscrita a la Academia de Administración y Gestión Empresarial, doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México y es candidata a investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores de México. Sus principales líneas de investigación son agroindustria rural, patrimonio y turismo agroalimentario, economía social y desarrollo territorial. Buen día, doctora Sandra. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio de vinculación y difusión de la ciencia. Es un placer estar aquí con estas 2 grandes investigadoras expertas en el tema y ojalá sea un buen podcast para que nuestra comunidad pueda informarse más acerca de este tema de soberanía y seguridad alimentaria. Gracias. Gracias, doctora Sandra. A nombre del Centro Universitario CIFE, del Centro de Formación y Capacitación a Distancia y de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación para participar en el podcast Divulgadores, un espacio para el acceso universal al conocimiento. Para comenzar a dialogar en torno a este tema tan importante, me gustaría preguntarles cuál sería el panorama actual de la soberanía alimentaria en nuestro país. Bueno, si me permite, quisiera iniciar
Cuando hablamos de soberanía alimentaria, necesariamente tendríamos que hablar de seguridad alimentaria, ya que la soberanía alimentaria pretende atender de forma asertiva el problema de seguridad alimentaria. Recordando que la seguridad alimentaria fue definida por la FAO desde la Cumbre Mundial para la Alimentación en 1996 y en su momento pues se define como la capacidad de acceder física y económicamente a una alimentación basada en productos que sean suficientes, inocuos, nutritivos y de la preferencia de las personas. Así, la seguridad alimentaria descansa en 4 pilares, que es la disponibilidad de alimentos, es decir, que exista cantidades suficientes para todos. Esto está relacionado a la producción. El siguiente es el acceso a los alimentos, que tiene que ver con la capacidad económica de las familias. Y un tercer pilar es la utilización biológica de los alimentos. Aquí estamos hablando de ingesta suficiente, de condiciones higiénicas en los hogares, en la vivienda y de las preferencias alimentarias culturales. Es importante que hablemos de todo esto porque ello nos va a llevar a entender todas estas estrategias, redes que se tienen en cuanto al tema, ¿no? Y la última pilar, porque se habla de 4 pilares, es la estabilidad, es decir, que estos se permanezcan en el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso de la alimentación es un derecho humano, ¿no? Que está declarado desde 1948 en la lista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en el 76 se sigue ratificando el derecho en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera como derecho humano la alimentación. El detalle está en que desde todo el marco que tenemos se responsabiliza al Estado de la seguridad alimentaria, no a las familias, sino es el Estado el que es responsable. De allí que pues es importante entender este fenómeno pues tan complejo, ¿no? Con más de 800 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria en el mundo, los estados se han propuesto erradicar el hambre dentro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Imagínense, con la misión de lograr la tan anhelada seguridad alimentaria que por décadas se ha intentado alcanzar, dentro de una práctica agrícola con un tema o con un lema de producir más a menor precio. Esto ha llevado a usar ingeniería genética, semillas híbridas, productos agroquímicos, sin importar el deterioro de los recursos, como bien nos enmarcaba el doctor José Manuel. En este modelo, así como se tiene, no se ve a la alimentación como un derecho, sino como una forma de obtener ganancias, mera mercancía. De lo que sabemos en el tema a nivel mundial, existe la capacidad para producir alimentos para todos, por lo que la seguridad alimentaria en realidad es un tema de precios, de pobreza, de una inequidad en la distribución de oportunidades, de recursos, etc. Bueno, pues en este marco surge el concepto de soberanía alimentaria, que tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria mediante la defensa de la producción agrícola en pequeña escala frente a este modelo de agricultura industrializada y orientada a la explotación. La soberanía alimentaria se concibe, pues, como un derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir de manera autónoma los alimentos básicos de los pueblos, pero respetando la diversidad productiva y cultural.
Pues así la soberanía alimentaria se centra en la forma en que los alimentos son producidos, procesados, distribuidos y consumidos, y además toma en cuenta no solo los aspectos estrictamente nutricionales, sino también culturales. El concepto de soberanía alimentaria no es un concepto nuevo, ¿eh? De hecho, se introdujo en la cumbre contra el hambre en 1996, lo introduce la Vía Campesina. Y bueno, ya voy a dejar que mis compañeras hagan más aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rebeca, por su comentario. Sin lugar a dudas, muestra una claridad en un tema que muchas veces queda sintetizado en una misma problemática, el tema de la seguridad alimentaria, en donde no solamente hay que garantizar esta disponibilidad, acceso, la utilización biológica y la estabilidad en torno a una canasta básica o una fuente de alimentos, ¿no? Sino que es importante que más allá de las dimensiones, digamos, cuantitativas, de cantidad de alimentos, de cantidad de recursos económicos, para que a la gente le alcance a acceder a estos bienes, pues en primer lugar tienen que ser productos de buena calidad para que su ingesta sea benéfica a esta población, pero también tienen que ser procesos que ayuden a conservar el equilibrio ecológico y lo más importante es que se incluya en el marco de la soberanía nacional, porque la alimentación es una dimensión estratégica para la población y por lo tanto se debe garantizar que sean las actividades económicas, tanto de producción, comercialización y distribución de alimentos, que sean producidas o llevadas a cabo por el Estado mexicano. En este caso, o en el caso de otros países, serán sus respectivos estados nacionales los que deban de garantizar este acceso humano a una alimentación en la cantidad y en la calidad necesaria. Muchas gracias, doctora Rebeca. Doctora Karina Pérez, me gustaría conocer cuál sería su valoración en torno a esta pregunta. Y muchas gracias. Hablar de soberanía alimentaria, teníamos que ver que tenemos que analizarlo desde la multifuncionalidad de la alimentación y desde las multidimensiones que afectan a la situación de los alimentos, desde lo social, lo económico, lo político, lo productivo, lo técnico, lo científico. En este aspecto me gustaría abordar desde los aspectos sociales y culturales, porque la alimentación va intrínsecamente unida a la sociedad. Recordemos que la soberanía alimentaria es el derecho que tienen todos los pueblos a decidir cómo producen, comercializan y consumen sus alimentos. Está determinado de acuerdo con la historia de estos pueblos, cómo ellos se han alimentado, cómo han producido, cuál ha sido su entorno, hasta donde ellos, las localidades o los territorios que ellos han poblado, con las costumbres, las creencias y formas de organización de cada pueblo o sociedad. Si nosotros vamos a alguna población rural o indígena, podemos ver que estos alimentos están unidos con sus creencias. Ellos se alimentan acorde a los tiempos también naturales, a la época, pero sobre todo a esta relación hombre-naturaleza, ¿no? Entonces, va unido completamente sus alimentos y todo su proceso social. Para comprender su importancia es necesario identificar antes que el proceso de alimentación y la forma de acceso a los alimentos son un efecto social. Por lo tanto, esto nos lleva a que todo este proceso alimenticio, desde la siembra, desde la producción, desde la creación o la forma de alimentación de estas poblaciones, se le puede llamar sistemas alimentarios. Y cada población y cada grupo social tiene sus propios sistemas alimentarios. Los sistemas alimentarios están en gran medida determinados por los recursos naturales, así como hablamos que en la parte social depende de su historia y de sus creencias, también depende de los recursos naturales, de los agroalimentos y estrategias para garantizar el acceso a los alimentos
necesarios o adecuados a cada población o sociedad. E intrínsecamente, como les decía, no podemos apartar la parte social y cultural de esta parte natural de los recursos naturales. Pero también por el comercio interno y externo. Estos sistemas alimentarios, desgraciadamente, actualmente están siendo influenciados por aspectos externos, sobre todo en las grandes ciudades o en las ciudades urbanas, podemos identificarlos. En las poblaciones rurales y urbanas, e indígenas, podemos ver que los sistemas o las cadenas cortas de alimentación son muy directas, desde el autoconsumo, desde la producción de autoconsumo a la producción de alimentos directamente por la familia. Pero, sin embargo, en poblaciones más grandes entran otros actores y otras dimensiones que son importantes analizar, como es el comercio interno y externo, donde hay una influencia sobre precios, sobre economía, que lógicamente están abarcando y afectan a la sociedad. Y estas formas de sobreexplotación del ambiente, que directamente, como les decía, si las poblaciones están directamente relacionadas con los recursos naturales, sobre la sobreexplotación de alimentos también está afectando esta identidad cultural de las poblaciones. Actualmente los sistemas alimentarios, sobre todo en las ciudades urbanas como la metrópolis del Valle de México, que tiene un alto índice de población, son dependientes a sistemas alimentarios basados en el mercado, en el comercio y la sobreproducción de agroalimentos que afectan los suelos y los recursos naturales. Y esto conlleva a una pérdida de autonomía alimentaria. Tanto en las zonas urbanas podemos visualizar que no tenemos una autonomía alimentaria porque no somos productores directos de los alimentos, dependemos del comercio, a veces internacional, y lo podemos observar actualmente con la pandemia. Y las pequeñas poblaciones están recibiendo alimentos externos porque se está observando que no existe la producción suficiente para la población, lo que representa una fragilidad en la garantía de la alimentación para los diversos grupos sociales, por existir un control en la producción con una visión de agroextractivismo. La distribución y acceso y consumo de alimentación de una forma mercantil y no sustentable ni ecológica. Esto es lo que puedo yo aportar y comentar de manera general. Gracias. Me parece interesante cómo desde su participación pues se pone énfasis en un tema que normalmente cuando se piensa el tema de la soberanía alimentaria, pues queda obnubilado, queda suprimido de los diagnósticos, que es precisamente los saberes locales, las tradiciones, los usos y costumbres que tienen los pueblos originarios en distintos contextos para precisamente llevar a cabo un equilibrio en términos de la producción, comercialización y consumo de productos en la dieta cotidiana, ¿no? Si bien muchas veces desde el Estado o desde las agencias internacionales se buscan establecer estrategias para lograr la soberanía y la seguridad alimentaria, es importante, como usted apunta, reconocer, basarse en estos conocimientos que tienen las comunidades y en partir de su cosmovisión y sus necesidades, también reconociendo sus propias capacidades para alcanzar estas metas de la soberanía y la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Doctora Sandra, ¿cuál sería entonces su opinión sobre el panorama actual que tiene la soberanía alimentaria en nuestro país? Claro que sí. Pues bueno, hablando ya, contextualizando pues la importancia de la soberanía para la seguridad alimentaria, también partiendo justamente de estos derechos que tienen los pueblos para producir lo que sea de su preferencia y también dentro de su cultura alimentaria, bueno, hay que hablar aquí sobre esta crisis alimentaria actual, ¿no? Esta crisis alimentaria actual, si bien se debe a diversos factores, ¿no? Uno de los más sobresalientes es la consolidación de un sistema productivo que se funda en paradigma industrial y neoliberal, básicamente, ¿no? Lo que nos lleva justamente a que se ha exacerbado pues el acaparamiento y privatización de las tierras, así como las cadenas de valor, donde, bueno, ponemos en cuestión dónde queda este derecho de los pueblos, ¿no? Además, hay que pensar en esta dependencia de insumos que tenemos para la producción agroalimentaria actual.
el aumento de las importaciones de granos básicos y por consecuencia pues la actual dependencia alimentaria que tenemos en el país. Un ejemplo claro de esto pues puede ser que México actualmente es el segundo mayor importador de maíz en el mundo. Estos son datos pues del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y nada más por hacer mención aquí para hacer un poquito, meter aquí un poquito de crítica, ¿no? Al respecto sobre la soberanía alimentaria en nuestro país, pues en el 2021 se compraron 16.49 millones de toneladas de maíz, ¿no? Cuando pues se supone que nosotros somos un país centro de origen del cultivo de maíz, que además culturalmente somos los hijos del maíz, ¿no? Nuestra dieta está basada en el maíz. Entonces, esto pues nos habla sobre esta dependencia y estos grandes problemas que viene justamente con estos modelos de desarrollo hegemónicos de alguna manera. De esta forma también podemos visualizar de alguna manera que la forma de producción que se ha intensificado en los pueblos, ¿no? En toda la nación, hace bajo paquetes tecnológicos pues de monocultivos, con el uso intensivo de agroquímicos, es una política que se ha intensificado a partir de programas asistencialistas, ¿no? Y ello nos va a llevar pues de alguna manera que se han impuesto pues diversos cambios y transiciones, ¿no? En las formas de producción tradicional. ¿Ok? De alguna manera también el uso del suelo en nuestro territorio pues ya no es el mismo, ¿no? Se va haciendo más presión para que puedan existir más monocultivos, se ha dejado de lado pues cultivos que son autóctonos, formas de producir como es el cultivo de la milpa, ¿no? Que es una forma de producción muy nacional, ¿no? Y que le da alimentos a todas las familias pues diversos, no solamente el maíz. En ese sentido también hay que pensar que estamos afectando o repercutiendo directamente pues al ambiente, ¿no? Toda vez que esta diseminación y apropiación de estas formas de producción intensiva pues nos trae como consecuencia la contaminación de especies vegetales, ¿no? Por ejemplo, hablando del maíz, que es nuestro cultivo principal en la nación, pues la introducción de organismos genéticamente modificados o solamente los maíces híbridos, ¿no? Por así decirlo, que no es totalmente un GM, perdón. Eh, pues está generando ya diversos debates, ¿no? De lo que está pasando. Se están contaminando nuestros maíces criollos, se están perdiendo variedades resistentes a ciertas condiciones agroclimáticas, ¿no? En diversos territorios. O también podemos hablar de esta pérdida de especies vegetales, ¿no? Por el uso intensivo de agroquímicos que de alguna manera está generando que, bueno, algunas formas de plantas silvestres comestibles pues ya no estén siendo viables en ciertos territorios, ¿no? Y esas plantas silvestres comestibles al final del día eran parte de la dieta de ciertas comunidades o de ciertos sectores de la población, ¿no? Además, ¿no? Hay que ver que estos paquetes o esta forma de producción, ¿no? Actual, pues también nos lleva a pensar económicamente en qué tan viable es este sistema productivo. Ahorita vamos a hablar, viendo la situación de la presión de mercado por la guerra que está actualmente, pues se ha elevado hasta el 300% el costo de insumos, ¿no? Y además está disparando los ya de por sí altos precios del maíz internacionalmente, ¿no? Esto pues nos permite ya darnos de una vez cuenta, ¿no? De esta inviabilidad de este régimen productivo y este modelo de desarrollo al final del día que es el que se ha mantenido ya por muchas décadas. Por ello, pues ya para finalizar mi participación, pues yo les dejo aquí pues un panorama, ¿no? En el que se observan diversos elementos que están amenazando la base productiva, ¿no? La base campesina, la supervivencia de las comunidades y sobre todo la autonomía sobre las formas de producir sus alimentos. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Gracias, doctora Sandra. Yo creo que su comentario pues pone énfasis en uno de los grandes retos que enfrenta nuestro país para lograr la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria hoy en día, que es precisamente revertir todas las consecuencias negativas que trajo consigo la política de acumulación
de corte neoliberal que se desarrolló en nuestro país por más de 4 décadas y que ahora pues, se intenta salir para otro tipo de modelo de acumulación de ganancias, pero que más allá de los intentos o los avances que se puedan tener en dicha materia, tanto la destrucción del sistema tecnológico nacional, tanto la desregulación de los usos de suelo en favor de procesos de urbanización y de industrialización, así como en favor de procesos agroindustriales, pues representan sí una merma en las condiciones materiales para lograr esta soberanía alimentaria, lo cual pues se traduce en esta crisis alimentaria que usted misma comenta, ¿no? En donde vemos una falta de alimentos, ¿no? En términos de la disponibilidad de los mismos, pero también vemos cómo se generan condiciones de falta de acceso de la población o de un sector importante de la población para consumir estos productos básicos que, como usted misma anuncia, pues en mayor parte son productos que son importados de otros países, ¿no? Y que paradójicamente, sobre todo cuando hablamos de productos del campo que son importados desde Estados Unidos, pues estos productos del campo estadounidense son producidos, son cosechados, son sembrados por agricultores mexicanos que se vieron obligados a migrar hacia Estados Unidos para poder encontrar una fuente de subsistencia. Pues muchas gracias por su comentario. Ahora me gustaría preguntarles cuáles consideran ustedes que serían los límites y retos que hoy en día se tienen para México para lograr alcanzar la soberanía y la seguridad alimentaria. Bueno, fíjese que el reto que se tiene en México es muy parecido al de muchos países, ¿no? Creo que muchos tenemos el mismo problema. Y ahorita que estaban hablando en su participación, doctor José Manuel, que toca esa parte pues de la migración de los campesinos. Es claro que no tenemos las condiciones locales para retenerlos, para darles condiciones dignas. Y actualmente un problema, yo creo que el principal que deberíamos de estar abordando es la falta de relevo generacional en la agricultura. Es urgente garantizar mejores condiciones para los jóvenes que deseen dedicarse a la producción de alimentos. Se les debe asegurar el acceso a la tierra, a los créditos, porque no debemos pensar que los jóvenes agricultores necesariamente sean hijos de agricultores. Hay muchas personas que están dispuestas a dedicarse a esta actividad y son los llamados sin tierras, ¿verdad? De hecho, la agricultura no debería ser una vocación, una opción y no una herencia, que es lo que regularmente manejamos en nuestro país. Otro tema muy importante a abordar es la imagen que se tiene del campesino, que es socialmente discriminado. Obvio que esto motiva a los jóvenes a buscar nuevas formas de vida en la ciudad. Todo esto ha limitado mucho el recambio generacional. Estas personas que migran a las grandes ciudades luego se instalan en ese cinturón de condiciones marginales que ni tienen la suficiente preparación para incursionar al mercado laboral de las grandes ciudades y que desperdician esa capacidad, ese conocimiento del trabajo del campo. Y bueno, tenemos también el problema pues del
todo esto que hemos estado trabajando, hemos estado platicando acerca de esta forma de producir alimentos actualmente, y deberíamos de estar estimulando el incremento de la producción local, pero que sea compatible con la naturaleza. Y sobre todo, seguir buscando la manera de mejorar a la par la producción, como las cadenas de distribución, porque mientras sigan estos sistemas, el productor local no va a ser competitivo. Los productos que estemos importando ya elaborados, que nos presentan en el mercado, que es el que regularmente consumimos, es más accesible que el producido de forma local. Entonces, tenemos todo esto por trabajar, por abordar. Gracias. Gracias, doctora Rebeca. Sin lugar a dudas, precisamente como expresión de esta crisis del campo mexicano que se produjo por el neoliberalismo y la pérdida de las condiciones de posibilidad para alcanzar en el corto plazo una soberanía y seguridad alimentaria, pues se ve marcada por esta brecha generacional en donde hay una disminución real en la gente que se dedica a estas actividades, en tanto que o bien pasaron hacia el sector servicios, al sector también de la economía informal, y preocupantemente, pues esta población que fue producto de procesos de descampesinización llevados a cabo a partir de la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá, pues hoy en día la vemos integrar las filas del narcotráfico y demás sectores de la economía criminal. Doctora Karina, ¿le gustaría comentar algo al respecto? Sí, analizar ese tema realmente nos lleva a pensar en que hay muchos más temas que tienen que ver y que realmente tendríamos que visualizar y sobre todo buscarle las soluciones, pero me voy a centrar en uno que me interesa mucho porque creo que ahí podríamos encontrar una forma para poder mitigar la situación de el acceso a los alimentos, ¿no? Hablar en el proceso para alcanzar la soberanía alimentaria es necesario reflexionar quiénes son los actores sociales que intervienen en ello. Identificar cuáles son sus roles, sus actividades, cómo participan, cómo ellos reproducen las cadenas alimentarias, cuáles son sus funciones dentro de las mismas. ¿Qué realizan para buscar estrategias y qué están haciendo actualmente cada uno de ellos para lograr o para realmente afectar esta situación del acceso a los alimentos? Recordemos que en los actores sociales está el hecho de aportar y garantizar los alimentos de forma sustentable a todas las poblaciones. Entonces, por lo tanto, su papel dentro de este sistema es relevante. Entre los principales actores están los productores agroalimentarios. Entre estos, los principales serían los campesinos. Ahorita actualmente mi compañera ya mencionó la situación de ellos, lo que se está viviendo directamente en el campo, sobre todo en el sector rural e indígena. Hablamos desde migración, hablamos desde la pérdida de la identidad, hablamos también de la baja rentabilidad que implica para los campesinos. Y esto tiene que ver con los segundos actores con los que quiero mencionar, ¿no? Los campesinos son los que producen, son los que dan la mano de obra, son los que directamente hacen el gasto para esta producción en la compra de semilla o la reproducción de semilla, de fertilizantes, que por cierto actualmente estamos en una crisis que va a afectar la alimentación directamente por los precios de los fertilizantes. Bueno, estos segundos actores a los que yo me refiero son los intermediarios, son los que distribuyen y comercializan en gran parte estos alimentos. ¿Qué pasa con estos intermediarios intermedios? Pues ellos son los que encarecen el precio de los alimentos en gran medida, sobre todo porque no tenemos
controles de programas o de políticas públicas seguras donde se puedan establecer precios para todos los productos. Se ha iniciado con algunos productos básicos, algunos granos, los precios justos, pero sin embargo, realmente a la hora de llevarlos al consumidor, estos no tienen nada que ver con los precios de producción. Y lógicamente esto encarece el acceso de los alimentos para la población. Otro sector importante que tendríamos que estar analizando y que deberíamos estar pensando quiénes son nuestros actores que cumplen con esta función y también en un futuro cuáles tendrían que ser las características que ellos deberían de tener, son el sector gubernamental, la parte política de nuestro sistema. Hemos hablado que por décadas hemos tenido un modelo neoliberal, modelos capitalistas para el desarrollo de nuestro país y de América Latina en sí. Y esto ha hecho que cada día tengamos menor independencia, menor autonomía en la alimentación. Entonces tendríamos que estar pensando qué está pasando en esta parte. Necesitamos tomadores de decisiones políticas que deben tener una visión de desarrollo sustentable, con un enfoque de conservar la biodiversidad de México, pero también que garantice bajo la identidad social y cultural de los pueblos, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Y otro sector también que en lo personal, yo creo que al grupo de compañeras que estamos participando el día de hoy, nos interesa mucho y que estamos trabajando sobre ello, es el sector académico y de investigación, donde se debe promover ciencia y tecnología que nos ayude a crear nuevas formas de producción y alimentación en las poblaciones. Esto va en dos sentidos. Uno, sí producir con enfoque científico, pero sin dañar los sistemas de recursos naturales de la biodiversidad de nuestro país. Y alimentación sana, ecológica y sustentable. Por último, quiero mencionar un grupo que es relevante y que es necesario que lo visibilicemos por ser un grupo vulnerable en nuestro país. Y estos son el papel relevante que juegan las mujeres dentro de esta cadena de alimentos. Ellas tienen un papel esencial en las comunidades rurales e indígenas, tanto en el proceso de producción de los alimentos, en la hora de la siembra, en la hora del levantamiento de la cosecha, en la reproducción de las semillas y también a la hora de la preparación de los alimentos que van a ser directamente para las familias. Y esto también se reproduce en las grandes ciudades porque las mujeres son las que en gran medida, hay varios estudios que están enfocados a esto. ¿Cuál es el papel de la mujer en la ciudad en referencia con los alimentos? Pues ellas son las que garantizan en gran medida el acceso a los alimentos para todos los miembros de la familia, tanto en el aspecto económico, pero también en el aspecto de preparación de los alimentos. Y esto tiene gran importancia en la soberanía alimentaria, porque estamos hablando que nuestra población tiene que estar nutrida, tiene que tener el suficiente acceso a estos alimentos para poder reproducir la vida. Son ellas las que garantizan los alimentos directos para todas las familias. Entonces, estos actores en general son los que deberíamos estar pensando. Hay algunos otros actores más, pero sobre todo estos son los más sobresalientes con los que nosotros tendríamos que estar trabajando diariamente y analizando, como les decía, qué han hecho, qué están haciendo y qué se espera de ellos en un futuro para poder garantizar la soberanía alimentaria. En general, estos son mis comentarios. Gracias, doctora Karina, por su comentario. Yo creo que permite visibilizar en términos de vulnerabilidad quiénes o cuáles son los sectores de la población más vulnerables o que están en un mayor riesgo a vivir las consecuencias de no poder garantizar, ya sea desde el Estado o fuera de condiciones de seguridad y de soberanía alimentaria. Muchas gracias. Doctora Sandra, ¿tendrá algún comentario al respecto? Claro que sí. Pues bueno, cuando hablamos pues de limitantes y retos, creo que son bastantes. Ya hemos visto en la parte introductoria algunas de las grandes cuestiones, pues no sé, internacionales o presiones, ¿no?, externas
a esta sostenibilidad de nuestro sistema alimentario, pero también tomando y haciendo un poquito de eco respecto a lo que comenta la doctora Karina sobre el papel de la mujer. Bueno, es algo a lo que quiero retomar antes de que se me vaya la idea, ¿no? Es justamente que para lograr la soberanía alimentaria es muy importante reconocer justamente esta brecha de género que se mantiene en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto en la organización comunitaria como en las políticas públicas o en las políticas agrarias, básicamente no se defienden los derechos de las mujeres, ¿no? Las mujeres no tienen el control local sobre los procesos productivos, es decir, qué es lo que se siembra, cómo se siembra y demás, ¿no? Más bien tiene un papel, ¿no? De asumir ciertos roles, ciertas encomiendas y de hacerlos cumplir, ¿no? De esta manera también hay que mencionar el bajo acceso que tienen a la tierra y también el bajo acceso que tienen para participar en las decisiones de sus comunidades, ¿no? Esto es algo como que muy importante de mencionar, pues para ver qué es lo que se puede hacer a partir de una apuesta pues más ética, ¿no? Una postura política aquí de las mujeres, tratar de incorporar, ¿no? Justamente sus demandas para poder trabajar y poder ser fiel a esta cuestión de género y bueno, por la importancia que tienen, sobre todo el papel que tienen para la producción de agroalimentos en nuestro país, es algo importante que quería pues mencionar. Y bueno, algunas otras cuestiones que creo que también parten de estas limitantes, ya hablando en otros términos, más allá del género, pues vamos a hablar acerca del mercado, ¿no? Creo que el mercado también son unas de las condiciones que puedan estar limitando y que también son un gran reto para asegurar la soberanía alimentaria. Esto tiene que ver en el aspecto de que las normas comerciales de libre mercado, pues de alguna manera privilegian a la agroindustria transnacional sobre la política y sobre la producción alimentaria nacional, ¿no? Esto está condicionando de alguna manera pues la reproducción de nuestra soberanía alimentaria y además, bueno, trae consigo problemas que ya he mencionado antes, que es la apropiación de tierra, pues los desalojos, esta cuestión de los monocultivos, la apropiación de estos paquetes tecnológicos que son insostenibles, ¿no? Que ya ahorita vamos a ver cómo vamos a poder seguir sembrando bajo estas mismas condiciones de fertilizantes agroquímicos que dependemos del exterior, cuando ya son incostables, ¿no? Para nuestros productores, ¿no? Productores que en el 60% del territorio nacional son pequeños productores, es decir, que tienen menos de 5 hectáreas y que, bueno, aquí es donde vamos a ver cómo vamos a tener dinero, pues para seguir comprando esos insumos, ¿no? Esto, además, ¿no? Nos hace ver que, bueno, estos pequeños productores, además de que son dependientes, ¿no? De insumos para seguir sembrando, pues también no tienen acceso al mercado, ¿no? Tienen una baja capacidad para competir y además obtienen una mínima rentabilidad. Todo esto pues está erosionando de alguna manera la economía de los pequeños propietarios. Y además, bueno, se está exacerbando esta cuestión agroambiental, ¿no? Lo que nos va a llevar a que actualmente, pues otra de las limitantes y otro de los retos que tenemos, pues justamente es cómo dependemos, ¿no? Alimentariamente de la comercialización de productos pues baratos, ¿no? De grandes corporaciones que además son químicamente pues dañinos para nuestra salud, pero también para el ambiente, ¿no? Y lo que nos lleva en manera general, ya englobar, pues la insostenibilidad, perdón, de los sistemas productivos, ¿no? El desplazamiento de especies vegetales, pues animales y también de los mismos agroecosistemas que ya no tienen las mismas condiciones para reproducir ciertas especies vegetales de consumo o incluso especies animales, ¿no? También la dieta de México, pues depende de ciertas especies animales que se dan de manera natural. Y otra cuestión creo que importante dentro de esta insostenibilidad es la competencia de uso de suelo pues de cultivos tradicionales
por monocultivos, pues bajo paquetes tecnológicos, ¿no? Esto sería a grandes rasgos en términos productivos y de acceso al mercado, pero también hablando del mercado tendríamos que estar visualizando esta parte en la que se ha jugado mucho y se han hecho grandes distancias, ¿no? Que están alejando al productor y al consumidor. Al existir una gran cantidad de intermediarios entre los consumidores y los productores, nos lleva a ver que no, al final del día, pues los alimentos recorren unas grandes distancias para llegar hasta el consumidor final y también nos lleva pues a repensar en esta huella de carbono de los sistemas agroalimentarios y de la misma alimentación, ¿no? Respecto a las emisiones que estamos generando, pues desde la producción, ¿no? El transporte de los insumos, pero también el mismo transporte que van llevando los alimentos, ¿no? Desde dónde se están produciendo y hasta dónde están llegando, ¿no? Hasta cuándo llegan y bajo cuántas cuestiones de intermediarios están llegando. Esto creo que son cuestiones que están afectando la forma en que llega los alimentos y bueno, aquí es donde nos preguntamos, ¿no? ¿Realmente se está garantizando el acceso a la alimentación o no, ¿no? Porque dependemos de muchas otras cuestiones externas que son ajenas a nuestros pequeños productores. Hasta aquí dejaría mi participación. Muchas gracias. Gracias, doctora Sandra. Pues como podemos observar, son varios los retos que quedan todavía por cumplirse para poder hablar de un tránsito o un arribo a un escenario de seguridad y soberanía alimentaria. Y para ello me gustaría ahora saber cuál sería su opinión acerca de qué estrategias se tendrían que implementar, ya sea en el corto, en el largo o en el mediano plazo, para efectivamente lograr la seguridad y la soberanía alimentaria en nuestro país. Bueno, sobre esto voy a ser muy concreta. Hemos estado analizando y platicando mucho entre nosotras sobre este tema y también revisando con todos los comentarios que hemos hecho hacia dónde tendríamos que ir construyendo para poder lograr esta soberanía alimentaria necesaria en México y en América Latina, por ser países que coincidimos en muchos factores, tanto sociales como ambientales, la gran cantidad de recursos naturales con los que contamos, la gran facilidad y aporte que tienen nuestros productores con la mano de obra y sus conocimientos ancestrales. Pensando en esto, la propuesta que quiero mencionar yo, tendríamos que irnos analizando, como lo habíamos visto anteriormente, los modelos de desarrollo que se han realizado en nuestro país, y les decía yo también en América Latina y en muchos otros continentes también, porque esto ha hecho que se limite y se controle la alimentación. Entonces tendríamos que estar pensando en algo diferente, en algo que permita el acceso y la reproducción de los alimentos para toda la población, desde los grupos más vulnerables hasta a los grupos sociales que integran a nuestro país. Para ello, es necesario un modelo de desarrollo enfocado a garantizar el acceso y consumo de alimentos de forma sustentable, de producción y comercialización local, algo muy importante y lo pudimos observar ahorita con esta situación de la pandemia, que resurgieron los mercados locales y realmente los que sustentaron la alimentación en gran medida en nuestro país fue la producción local, fue la producción nacional, la interna. Y en las comunidades y en las pequeñas ciudades se alimentaron de la misma producción de las comunidades o pueblos cercanos. Entonces, podemos ya visualizar esta parte, se comprueba la importancia que tiene la producción local y tendríamos que pensar en este modelo que sea un modelo de desarrollo pensado desde lo local, donde promueva la producción, la comercialización y el consumo en la misma localidad o en la misma región. Los alimentos también amigables con el cuidado del ambiente. Aquí es algo muy importante. Ahorita en las diferentes participaciones platicábamos de esta industria agroalimentaria de sobreexplotación de los recursos naturales como el agua. Actualmente tenemos una crisis del acceso de agua a nivel internacional. América Latina está todavía en un nivel medio,
pero si seguimos con estos ritmos de producción, pues lógicamente que también vamos a entrar muy pronto, se calcula que en el 2050, en una crisis del agua también muy fuerte. Y en el desgaste de los suelos, tenemos actualmente, y está catalogado América Latina, y en específico México, Brasil, Argentina, Costa Rica, y algunos otros como Panamá, Uruguay, como países con una capacidad y con una vocación agroalimentaria muy importante. Los sectores de agroalimentos para el mundo. Sin embargo, si los pensamos desde el modelo capitalista de la sobreexplotación, pues vamos a caer otra vez, en una pérdida de nuestra biodiversidad, en una pérdida también de el acceso a los alimentos. ¿Por qué? Porque se está pensando en alimentar al mundo, no alimentar directamente a nuestra población en México. Entonces, tendríamos que volver a repensar esto si queremos un modelo que sea y que nazca desde nuestro interior como país, bajo la identidad que tenemos y los conocimientos que tiene nuestra población productora. Y por último, que quisiera yo mencionar también en relación al ambiente, la conservación de la biodiversidad de cada población. México actualmente está catalogado también como una zona con una biodiversidad muchísimo más importante. Está entre los 10 países con mayor biodiversidad. Sin embargo, la sobreexplotación para agroalimentos puede llevar a crear una crisis también en este aspecto. Entonces, tenemos que buscar un modelo que sea amigable, un modelo cercano a la población, donde se promueva la participación activa de la población desde la esfera reproductiva que ejerce esta sociedad. Un modelo que corresponda a la realidad alimentaria de la población mexicana. Este modelo pensado en toda la cadena alimentaria, en los sistemas alimentarios, sobre todo respetar estos sistemas alimentarios que tienen nuestras poblaciones indígenas, nuestras poblaciones rurales, y sobre todo crear sistemas alimentarios en las zonas urbanas amigables, sustentables, ecológicos y pensados desde la agroecología. Pues esto sería mi aporte muy general, muy concreto, pensando hacia dónde tendremos que ir construyendo a corto, mediano y largo plazo. Gracias. Muchas gracias, doctora Karina. Pues lo importante, como dice, es que aquellas estrategias que se diseñan y se implementen, pues no vayan a generar un costo económico, social o ambiental mucho mayor que el que ya existe por esta falta de seguridad y soberanía alimentaria. Doctora Rebeca, ¿le gustaría comentarnos cuáles serían, desde su perspectiva y experiencia, las estrategias que se podrían implementar para alcanzar la soberanía y la seguridad alimentaria en un país como México? Claro, gracias. Fíjese que a mí me preocupa, dentro de lo que he observado en mis exploraciones, en las exploraciones que tenemos en nuestros trabajos, que tenemos capacidad que no ha sido aprovechada, que podría ser parte de las estrategias, y es pues la mitad de la población, es decir, a las mujeres. Ya nos han puntualizado en participaciones anteriores mis compañeras de esta parte, pues que no se le ha otorgado todas esas elementos para que puedan incursionar en esta actividad productora. O sea, en realidad la mujer trabaja en el campo. Estoy hablando de esta capacidad productora que tienen las mujeres, que en realidad trabajan en el campo, lo hacen, pero no tienen las herramientas, los elementos para potencializar esa capacidad que tienen. Si ellas pudieran tener acceso a la tierra, a estas decisiones que son importantes, se estaría teniendo a la mujer como una estrategia más, pero no nada más pensada en la producción agrícola. Se sabe, se tienen datos de la calificación que tienen las mujeres para incursionar en la vida laboral, en la vida productiva.
si ellas no tuvieran los roles sociales que se les impone y pudieran acceder a las actividades productivas remuneradas, se tendría mayor recurso económico para satisfacer esta parte, este gran pilar del acceso a los alimentos, porque hemos estado hablando mucho de la disponibilidad, de producir más, de producir suficiente, pero también está este sector que no produce, este sector que tampoco participa en intercambios, entonces que tiene que comprar los alimentos. Y ahí hay una capacidad desperdiciada en el rol de en la mujer, pues. ¿Por qué? Pues, insisto, por estos roles que se le ha, socialmente se le ha asignado, ¿no?, a la mujer. Entonces, ahí tenemos un gran potencial para esta parte. Entonces, esto es como a mediano y largo plazo ir pensando cómo culturalmente revertir, aunque ya se ve el surgimiento en las nuevas generaciones, un poco equitativo, aún falta mucho, mucho por trabajar. Y pues es urgente ahorita ya a corto plazo, ya deberíamos de estar empezando esta lucha en contra de esa forma agresiva del capitalismo que concibe a los alimentos como un negocio, ¿no?, que es altamente competitiva, difícil de revertir, pues de competir con ella, ¿no? O sea, el campesino no puede tener acceso a todos estos sistemas que le permiten estar presente en todos los mercados a un costo muy bajo. Es fácil ver que los intereses económicos transnacionales presionan hacia un cambio en los patrones alimentarios, cambios que no son sanos, no son culturalmente aceptables. Entonces, tendríamos que estar luchando ya en contra de esta forma de acceder a las comidas, a lo comestible, vamos a decir, porque eso de alimentos está entredicho, ¿no? México es un país con gran diversidad cultural. Ha preservado saberes y conocimientos tanto en la producción agrícola como en los hábitos alimenticios. Pues de hecho la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, por lo que se debe pensar en mantener la tradición culinaria en la sociedad en general. O sea, tendríamos que estar trabajando en esto. Y debemos mantener la cosmovisión propia de las comunidades. Ellos les dan un significado cultural a la comida. Todo esto es muy ajeno a la lógica de la economía capitalista y deberíamos de estar buscando mantener esta forma de ver a los alimentos. También se debe promover alternativas que favorezcan la incorporación campesina a mercados justos, inclusivos, competitivos, en los que los pequeños y medianos agricultores puedan insertarse y verse retribuidos de manera económica por su labor en el campo. Deberían ser ellos los que marquen las políticas alimentarias y no los mercados internacionales o las grandes corporaciones como es en la actualidad. Otra cosa que deberíamos de estar pensando es en impulsar hacia la calificación profesional de los jóvenes, aún los que se dedican al campo. Esto permitiría que usen de manera correcta los recursos naturales de los que disponemos. Y a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, necesitamos ya estar desarrollando estrategias que permitan revalorizar la actividad agrícola, fomentar una imagen positiva, hacerla rentable, porque vean que
es necesario que socialmente la actividad agrícola sea reconocida y respetable. Si no la dignificamos, difícilmente habrá personas que quieran dedicarse al campo. Y esto va en detrimento de nuestra seguridad alimentaria. Entonces, debemos de garantizar, pues, mantener la forma de alimentarnos que es propia de nuestros pueblos, de nuestro país, con gran tradición culinaria, y devolver el poder a las personas que cultivan, cosechan, transportan y elaboran nuestros alimentos. Esa es todo. Gracias, doctor. Gracias, doctora Rebeca. Doctora Sandra, ¿le gustaría dar un comentario al respecto? Claro que sí. Muchas gracias. Pues bueno, viendo esta cuestión, ¿no? Sobre las estrategias que podemos estar proponiendo, creo que un punto importante a resaltar es que hay que dar respuestas pues a diferentes niveles, ¿no? No solamente a nivel internacional, lo que ya algunas agencias están realizando, ¿no? O generan, ¿no? Disposiciones públicas, sino también es importante la labor nacional y local. Y creo que es importante sobre todo plantear esta cuestión territorial con la que podamos también posibilitar ciertas alianzas entre lo rural y lo urbano y podamos generar un contramovimiento informado, ¿no? En el que se resalte pues la importancia de revalorizar la agricultura familiar de autoconsumo. En este sentido también va a ser muy importante que seamos unos consumidores responsables, que estemos dispuestos a pagar pues precios justos por los productos nacionales de alguna manera, fomentar también lo que es el consumo local y de alguna manera estas formas, ¿no? de consumirlo pues aportan en la dignificación del trabajo de nuestros campesinos, que se privilegien la agencia y el empoderamiento de los y las productoras. De alguna manera esto nos va a ayudar a restaurar pues la viabilidad del campo, la agricultura y pues la seguridad alimentaria a nivel nacional. Otra cuestión que también es importante como estrategia pues es fomentar los circuitos cortos de comercialización que de alguna manera ayuden a acercar a estos productores con los consumidores y que alivie este poder de negociación de las unidades de producción familiar o agroalimentaria en este caso, y que nos ayuden a borrar estas barreras de acceso a los mercados que tienen nuestros agricultores a pequeña escala. En términos ambientales también podremos estar hablando, ¿no? De alguna manera que se proponen pues mantener, por ejemplo, los bancos de germoplasma in situ, que no es otra cosa más que mantener y revalorizar las formas de producción ancestral. Esto es a través pues, de la recolección, la selección de semillas autóctonas, su misma reproducción y consumo constante. Otra cuestión creo que importante es fomentar pues, el uso de fertilizantes pues, naturales, ¿no? Creo que tenemos una capacidad de tener una cadena productiva completa, pero es una cuestión también en la que debemos de ver que, bueno, se intensifica el trabajo para tener una producción más ecológica, pero también ahí está el punto de que se deben de pagar precios justos por los productos que estamos obteniendo de un mercado de pequeña escala, ¿no? Y de esta manera, pues de alguna manera también podemos aportar pues a la agrodiversidad de nuestros espacios y nuestros territorios. Y bueno, hablando ya de estrategias pues territoriales, hay que ser muy puntuales en que se debe de pensar en comenzar a nivel de finca, ¿no? De estas unidades de producción, que también debemos de ayudar a construir cadenas de suministro y de mercados pues que sean innovadoras, que se apoyen en políticas públicas que puedan justamente abordar estas desigualdades sociales y que fomenten de alguna manera mayor participación de la ciudadanía para que elaboremos políticas alimentarias de acuerdo a nuestras condiciones y a nuestras necesidades, ¿no? Que respeten de alguna manera este saber hacer que existe y las voces de estos segmentos vulnerables. También trabajar justamente en el acceso equitativo a los recursos productivos, ¿no? Hablando productivos en cuestión de semillas, de agua y la posesión de las tierras. De esta manera yo creo que se puede promover pues sistemas productivos más resilientes, que se basen en modelos pues de la agroecología propiamente,
de la alfabetización sobre la ecología y la importancia de ello en el sistema alimentario. También, ¿por qué no hablar de esta economía circular con principios colaborativos y solidarios? Y también pensando en el cuidado de la salud nutricional. De mi parte, pues sería, creo que a grandes rasgos, lo que podríamos estar aportando y algunas de las estrategias en las que deberíamos de trabajar desde la academia, el gobierno y pues la misma sociedad. Gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Para concluir y a manera de cierre de este episodio, me gustaría preguntarles si tienen ustedes algún comentario que les gustaría agregar en torno al tema de seguridad y soberanía alimentaria en México. Sí, yo solamente un pequeño comentario. Para alcanzar la soberanía alimentaria, recordemos que es un derecho, por lo tanto también una responsabilidad de toda la sociedad, de la población actual para la población del futuro. Pensemos en todos nuestros actores que intervienen, pero también pensemos en que nosotros como ciudadanos, como investigadores, como investigadoras, somos responsables para garantizar esta soberanía alimentaria en México. Gracias. Gracias, doctora Karina. Doctora Sandra, ¿algún comentario a manera de conclusión sobre el tema? Sí, gracias por darme la palabra. Pues bueno, yo creo que todos y todas pues podemos y debemos aportar con acciones para lograr la sostenibilidad alimentaria. En primer lugar, creo que sería importante pues informarnos y concientizarnos sobre lo que es la soberanía alimentaria, y creo que ya este espacio ofrece este acceso al conocimiento para lograr tal objetivo, para llegar a a la ciudadanía, por ejemplo, a segmentos que a lo mejor no sabíamos qué era la soberanía alimentaria ni cómo podemos ejercerlo y que es un derecho al final del día. Entonces, ese sería por un paso, ¿no? El segundo sería el invitar, ¿no?, a las personas que nos escuchan, pues que sigan creando estas cadenas de consumo local y responsable, que fomentemos en los más pequeños la importancia de elegir los productos de la milpa o de traspatio, que mantengamos dentro de nuestra dieta productos tradicionales o autóctonos, para que podamos generar de alguna manera la permanencia de estos productos en el mercado. Habiendo una demanda de ellos, pues también se va a contribuir a dar continuidad productiva, a mantener el saber hacer, a mantener los agroecosistemas que los sostienen y sobre todo también una forma de sustento para las familias rurales. En este sentido, pues es importante tratar de resaltar la importancia pues de valorar y dar un pago justo, perdón, por los agroalimentos nacionales. El no regatear, el mantenernos en esto del consumo local, creo que es algo importante y bueno, creo que será una aportación que cada uno de nosotros podríamos estar haciendo para fomentar de alguna manera la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios. Sería todo de mi parte, agradezco la oportunidad y el espacio. Gracias. Muchas gracias a las tres por haber participado en el podcast del día de hoy. Muchas gracias a todas y a todos los que nos escuchan y bueno, nos encontramos en el siguiente episodio del podcast Divulgadores, un espacio para el acceso universal al conocimiento. Muchos éxitos y feliz día.